Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hola, bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Qué gusto saludarles. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante. Tengo un politólogo que es un abogado también, que viene a un encuentro de politólogos en Panamá, que forma parte del Instituto Nacional Electoral de México. Bueno, usted conoce que es como el Tribunal Electoral en Panamá, pero es una persona que tiene mucha experiencia y que sabe bastante acerca de la polarización de las sociedades, de los partidos políticos, la forma en que se gobierna, y es algo muy similar a lo que estamos viviendo aquí, a lo que se vivía en Estados Unidos en las elecciones pasadas, a lo que está viviendo Brasil ahora con dos candidatos o con dos fuerzas que querían llegar al poder. Quiero presentarle a Roberto Heicher Cardiel. Él es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Capacitación Cívica del INE. Bienvenido, don Roberto. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, primero que todo, Roberto, tú sabes mucho acerca de los fake news también y de la polarización de las democracias, etc. Me gustaría empezar por entender por qué llegamos a ese punto de extremismo. Porque por ejemplo, en Panamá no habíamos tenido esa situación antes. Teníamos varios partidos, mucho se alternaba, pero a pesar de la alternabilidad de poder, claro, eso no era un asunto de polarización drástico como el que estamos viendo ahora, que no nada más son dos partidos, sino dos ideas difíciles, o sea, diferentes, perdón. Sí, ¿por qué surge esto? ¿A qué lleva este deterioro? Claro. A ver, pienso que es importante colocar el fenómeno de la polarización en el contexto de la erosión democrática global, ¿no? Es decir, ya incluso antes de la pandemia teníamos un proceso de desgaste importante de los procesos democráticos, una erosión de las democracias que incluso algunos expertos han calificado como una recesión democrática global, en donde no solo los temas electorales, sino los temas de derechos humanos, los temas justamente de diálogo entre ciudadanos, ciudadanas y gobiernos están rotos a veces esos puentes, y eso ha ocasionado que las democracias en su conjunto estén en un momento de debilidad a nivel global. No solo es a nivel América Latina, aunque América Latina presenta uno de los factores más importantes de disminución de desempeño del 2006 a la fecha. En ese contexto, el tema de la polarización juega un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque, digamos, aunque es normal que los estados, que los países enfrenten procesos de polarización cuando hay elecciones, esto porque pues, oponer diferentes ideas, sí, diferentes visiones, es lo natural. Igual. Es lo natural en los procesos electorales. El problema no está siendo tanto la polarización, sino el componente de intolerancia que se acompaña. Es decir, ya donde la visión del otro no solamente debe ser rebatida con argumentos, sino debe ser descalificada porque viene de la otra persona, y la otra persona no tiene legitimidad para oponerse, digamos, a una visión propia. O sea, que no es el debate de ideas, sino de descalificación. Es de descalificación. Eso es a lo que estamos... Y, de hecho, hay quien ha calificado a esta era como la era del enfrentamiento, ¿no? Algunos especialistas dicen que pues, llegamos a la era en donde las narrativas como las de Barack Obama han quedado de lado. Barack Obama siendo un especialista en explicar, en hacer pedagogía pública, en contar historias, y de pronto llega y se ve en una disrupción provocada por Donald Trump, que con un tuit bastante violento, sin argumentos ni más, rompe toda una lógica de reflexión. Y, sin embargo, es exitoso en la comunicación política hacia el pueblo estadounidense. Ese fenómeno ocurre en buena medida porque Trump está diciendo lo que la gente quería escuchar en ese momento, ¿no? Quizá políticamente incorrecto, pero es algo que recuperaba la sensación de la gente. Pero en materia de comunicación acertado, por así decirlo. Pues en materia de comunicación fue rentable. El problema de esa rentabilidad, ese juego puede llamarse gane ahora y pierda después, porque cuando tú polarizas durante un proceso electoral está bien, sin intolerancia. La intolerancia no es aceptada y no debe ser tolerada por nosotros, la intolerancia, paradójicamente. Pero, digamos, cuando tú tienes un proceso donde polarizas todos los días, en todo momento, a toda hora,
pues vas a ocasionar a una sociedad desencantada con el proceso de escucha, con el proceso de debate político, de debate público, que a la larga va a ser o puede provocar que la gente se aleje del espacio público. O sea, usted como, por ejemplo, no sé si ha tenido chance, imagino que sí, de analizar la composición política de Panamá y cómo está ahora. ¿Usted cómo la analiza en su reflexión? ¿Cuál es? Yo pienso que Panamá va a enfrentar un momento muy importante en el 2024. Va a enfrentar una elección compleja, va a enfrentar, desde luego, una elección en tiempos de erosión democrática global, en tiempos de debilidad institucional a nivel también regional. Y pienso que además lo va a hacer en un contexto en donde quizá haya que despertar la urgencia de que las y los panameños tengan como eje de su análisis el pensamiento crítico, es decir, que no nos dejemos guiar por las emociones en el momento de la contienda electoral, porque seguramente, como ocurre en todas las campañas en cualquier parte del mundo, la clase política va a emplear herramientas emocionales para poder mover a la gente hacia el voto. Emocionales y clientelistas es posible que ocurra, porque aquí tenemos una larga tradición de eso, ¿no? Bueno, el tema de las malas prácticas, y no solo en Panamá, en la región es muy importante y debe ser, es una de las principales debilidades institucionales que tenemos, por la que nos califica tan bajo, por ejemplo, el índice de democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, nos cataloga muy mal, como la peor región del planeta, la que ha tenido menos avances en materia democrática. Y eso es gracias a esas malas prácticas también. Nosotros, por ejemplo, en este periodo, al igual que en el pasado, vamos a tener la oportunidad en el 2024 de votar o de tener la posibilidad de elegir entre tres opciones. Entre tres candidatos independientes. Sí. Bueno, y varios partidos políticos, los que vayan a presentar a sus candidatos. Pero mucho hay descrédito de los partidos políticos, o sea, la gente yo la siento un poco desencantada, pero mira, irónicamente en Panamá están inscritos en partidos políticos aproximadamente 1.2 millones de personas, o sea, una gran cantidad de personas, no más de eso. Y eso nos lleva a pensar cuál es el interés del ciudadano panameño. ¿Me entiendes? Sí. ¿Seguir partidario o tal vez buscar una opción independiente? Bueno, me parece que varios países de la región hemos enfrentado ya esos momentos de digamos, una especie de explosión de las candidaturas independientes, ¿no? Y luego volvemos al sistema, al régimen de partidos. Es decir, en general, a nivel regional y a nivel global, las experiencias con candidaturas independientes exitosas son pocas en relación al universo de las candidaturas, porque la gente sigue votando principalmente por partidos políticos. Este tema del desencanto con los partidos tampoco es nuevo, tiene mucho tiempo también ahí. Lo que sucede es que los propios partidos políticos tienen que hacerse cargo de ese descrédito, pero los partidos políticos y la política en general, digamos, tiene severas críticas. Está estereotipada. Si entras a la política, entonces hay corrupción y entonces, en fin, todo eso tendríamos que estarlo combatiendo como una sociedad política, porque hacer política es necesario en una comunidad y en una sociedad dinámica, compleja y plural como son las sociedades modernas. Hay que hacer política. Los problemas de democracia no se resuelven sin política, ¿no? Vamos a hablar de hacer política más adelante. Espéreme, vamos a hacer una breve pausa en nuestro primer alto y regresamos enseguida con nuestro invitado originario de Durango, en México, y es parte del Instituto Nacional Electoral, que también está pasando o ha pasado por varias amenazas. Vamos a hablar de eso también. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Hoy conversamos con nuestro invitado especial, Roberto Heicher Cardiel. Él es del director ejecutivo de capacitación del INE y nos acompaña en esta oportunidad en México. Bueno, él es de México. Estamos viendo sin duda que existe una vía, por lo menos en Panamá, para poder también el electorado tener el derecho de votar a alguien que no esté representando un partido político.
hablando del hastío. Pero aún así los partidos políticos tienen muchas ventajas, tienen infraestructura, tienen logística, saben llevar al votante a la urna. Esto no muestra hasta cierto punto una contienda totalmente de forma de inequidad para todos los contendientes. ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, claro que tiene ventajas y desventajas el no estar inserto en las estructuras de los partidos políticos. Una ventaja importante es, por ejemplo, ser una opción, como lo comentas, a una alternativa ciudadana al discurso que proviene de los propios partidos políticos. Pero desde luego que también está por parte de los partidos una estructura que tiene conocimiento, que tiene presencia territorial en muchos casos, recursos públicos por parte del financiamiento. En fin, creo que en todo caso lo que habrá que revisar son las condiciones legales, las condiciones de la configuración normativa, para ver si están propiciando que la contienda sea equitativa, pero lo que sí es muy importante es que existe esta opción para que los ciudadanos y ciudadanas tengan esta oportunidad. Hablábamos acerca de la situación de la región, interesantísimo, porque recientemente Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha dicho que él va a quedarse prácticamente en el poder, va a poder participar, a pesar de la constitución de ese país lo prohíbe. ¿Qué estamos viendo? Pues ¿Me quedo porque me quedo? Pues lo que estamos viendo quizá es un fenómeno muy complejo de erosión democrática severo, que no es único de El Salvador o de la región. Hay un proceso en donde incluso los gobiernos emanados de elecciones libres y auténticas, democráticas, llegan al ejercicio del poder y luego ya en el ejercicio ya no lo ejercen democráticamente. Ya ejercen el poder con base en intereses particulares, no con base en la ley, violando incluso normas legales o constitucionales, y parece que esa es una práctica que se está volviendo parte de estos elementos que hay que analizar y hay que desmontar a futuro para poder sostener las democracias. Sí. Porque la legitimidad democrática no solamente viene de una elección libre y auténtica, viene de ejercer democráticamente el poder. Claro, pero mire, la popularidad está venciendo, no lo debemos de decir de esta forma, pero en la práctica, por así decirlo, la popularidad, o sea, la persona que es popular en el poder quiere cambiar todo a su favor y quedarse, independientemente si hay democracia o no. O sea, ¿se manda por popularidad en estos momentos en América Latina? Pues lo que sucede es que hay una desviación importante del rol de las mayorías. El rol de las mayorías, es decir, aquellos que son apoyados por la gran mayoría de la población, por la popularidad que tienen. Como estos mesías que salen de repente. Exactamente. Ese rol, digamos, no se entiende como el rol protector del interés público o del articulador de la unidad nacional que respeta el pluralismo. No, se malinterpreta y se piensa que el rol de las mayorías es acabar con las minorías, es desterrarlas y no permitir que esas minorías crezcan. Es como, imagínate tú que en conjunto podamos construir una escalera para subir todos hacia un estadio superior de desarrollo social y construyamos cada uno de nosotros un peldaño. Y de pronto, el primero que subió, pues decide que hay que quitar la escalera y la quita, pero ya desde arriba, para que nadie más pueda subir. Eso estamos viendo en ciertas democracias y se está dificultando, digamos, el procesamiento de las diferencias. ¿Cómo analiza usted el fenómeno de izquierda que ha entrado en marcha en Latinoamérica, por ejemplo, en varios países? Petro ahora reciente en Perú, Petro en Colombia, en Perú, en Perú, que también hubo otro. O sea, ¿cómo ve todo este fenómeno? ¿Lo ve como una respuesta al desgaste también institucional y partidario, o lo ve como un movimiento que impulsa a estos partidos o a estas personas? Yo creo que lo riesgoso aquí, más que la geometría, digamos, política, lo riesgoso son los populismos y los discursos autocráticos y en algunos casos las políticas que rayan en el fascismo. Eso es lo peligroso y están en ambos lados de la geometría política. Es decir, sí es un tema que debe preocuparnos, es un tema que debe alertarnos y sobre todo es un tema en el que la ciudadanía
sí debe involucrarse en la toma de decisiones públicas, no debe dejarlo en manos de los políticos. Porque lo más fácil sería quizá decir, es que es la política no me interesa, me alejo de ello. Así no se van a resolver los problemas, las tensiones que existen en la región. Por otro lado, me parece que lo que estamos viendo justamente también es quien aprovecha este hecho lamentable de corrupción en los países, en la región, en América Latina, por ejemplo, hay un tema severo. Hoy mismo se discuten temas de Odebrecht, por ejemplo, que tiene una importante Panamá, trazabilidad en América Latina. Hoy mismo se discuten esos temas y desde luego que la ciudadanía está atenta a discursos que se contrapongan a esos elementos de corrupción, lo cual es correcto y hay que rechazarlo. Sin embargo, hay quien aprovecha esos momentos, digamos, o esos episodios y construye un discurso mesiánico en donde pareciera que depende de una persona resolver los problemas de un país. En sociedades tan plurales, tan diversas como estas, eso es imposible. Tenemos que involucrarnos todas y todos para poder resolver nuestros problemas, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía identifica a esa persona mesiánica? Pues son hombres fuertes, son personas fuertes, ¿no? Y quienes hacen promesas que la ciudadanía quizá tenga tanto deseo de creer que atienda a esos discursos. Normalmente también presentan símbolos importantes, ¿no? Como fechas, quizá una elección y decir de aquí en adelante ya llegó la democracia y entonces vamos, todo va a cambiar, todo va a ser distinto y eso puede traer consigo desde luego posteriormente un desencanto. Por eso ese juego se llama gane ahora y pierda después. Claro, tengo que hacer una nueva pausa, pero vamos a regresar con más, vamos a conversar acerca de la situación del INE en México, que se lo había prometido para este bloque, pero me entretuve en otra cosa. Vamos a hacer una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. El Instituto Nacional Electoral en México ha tenido varios choques, esto es totalmente conocido por la mayoría con el presidente de México, Manuel López Obrador. ¿Por qué usted, le pregunto más bien, ¿usted cree que AMLO los ve como una amenaza al INE o no? Bueno, yo creo que el INE es una institución autónoma, es una institución de contrapeso natural a cualquier gobierno, sí. Es decir, a cualquier tipo de partido gobernante puede ver a estas autonomías como una restricción al poder absoluto, al poder que puede ejercer sobre otras instancias, sobre otras instituciones, en un sistema como el mexicano, que es un sistema de contrapesos, es un sistema de división de poderes, pues evidentemente la historia del IFE antes y ahora del INE ha estado enmarcada por ataques desde los distintos gobiernos, ¿no? Es decir, son instituciones de contramayoría y por lo tanto son incómodas. De ahí partiría yo. Es decir, es estructural, primeramente. Pero nunca ha habido tan acentuado como ahora. Eso es un hecho. Segundo claro. punto. Nunca antes como ahora ha sido tan evidente atacado la institución desde el ámbito público incluso y en muchas ocasiones desde el espacio único en donde se manifiesta el presidente. Está amenazado con desaparecerlo. Bueno, hubo discursos, y no solamente el presidente, hubo discursos de empresarios que llegaron a decir que el INE tendría que desaparecer. Pero bueno, discursos incluso que rayan en discursos de odio, ¿no? Hubo uno de ellos que colocó en sus empresas un edificio del INE quemándose. Es inaceptable en esta época en donde la democracia pues, nos lleva a otros temas. Pero eso habla realmente de la situación tensa en que se encuentra el INE y amenazante. ¿Usted cree que Obrador se quiere perpetuar en el poder? Pues no tendría elementos para decir eso, pero lo que sí puedo decir es que en general, a nivel internacional, hay una andanada en contra de las instituciones electorales. Podemos ver ejemplos en donde en Hungría, por ejemplo, Víctor Orbán, el presidente, atentó directamente contra la autonomía del órgano de la Junta Central Electoral hasta hacerla prácticamente aliada a sus propios intereses, ¿no? Hay otros lugares en donde Brasil, por ejemplo, estamos viendo hoy justamente serios ataques desde la Presidencia de la República al Tribunal Electoral, justo descalificando algunos de los elementos de la próxima elección. Es decir, parece que es un signo importante
de que estas democracias erosionadas tienen como un elemento clave el ataque de los ejecutivos hacia los institutos, a las instituciones autónomas e independientes. O sea, ¿qué puede pasar en México en las próximas elecciones? Bueno, eso todavía falta un poco, pero... Sí, bueno, porque son sexenios. Son sexenios. Faltan 3 años, ¿no? La elección será en el 2024, la siguiente elección en el presidencial. 2000, igual que nosotros coincidiremos con Panamá en ello. Y en esas elecciones van a ser elecciones concurrentes, es decir, elecciones locales a nivel subnacional, sí, y al mismo tiempo la elección federal, en donde se elegirá a presidente o presidenta de la República, miembros a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y Senadoras también. Entonces va a ser una elección muy atendida, con gran movilización política, con un discurso hoy por hoy, tanto de la oposición como del gobierno, discursos que en ocasiones suenan como los únicos dueños de la verdad, en donde hay una descalificación, sobre todo por parte de estos discursos oficialistas, a las oposiciones, ¿no? ¿Y cuál va a ser el rol del INE con todo este escenario de amenaza que está sintiendo? Entonces, ¿se va a respetar también el trabajo o bueno, la proclamación de quien sea? Claro, a ver, el rol del INE es el que ha sido hasta ahora, como lo ha sido, es un árbitro imparcial, es una institución autónoma independiente con un marco constitucional y legal robusto, con una eficiencia probada, con una alta confianza. El Instituto Nacional Electoral es hoy en día la institución más confiable del Estado mexicano, según las encuestas independientes del INEGI, por ejemplo, que es una autoridad en la materia. Sí. Y es el INE el que tiene la mayor confianza. Esto nos va a ayudar para enfrentar, desde luego, una elección en las mejores condiciones. Ahora, algo importante es la responsabilidad de los contendientes, porque uno de los principales elementos, lo decían los teóricos, lo dicen los teóricos de la democracia, es este concepto de la aceptabilidad de la derrota. Es decir, aceptar que perdiste con las reglas del juego y no acusar de fraude sin tener fundamento. Bueno, eso es importante, pero me pregunto, ¿tendrán el presupuesto necesario para poder hacer su trabajo? Porque esa es una de las amenazas a las que se ven enfrentados, ¿no? Bueno, el INE ha tenido recortes presupuestarios importantes, ha sido la institución más recortada en términos de presupuesto del año anterior, y bueno, estamos justo en esa discusión en México con la Cámara de Diputados. Estará en los próximos días resolviendo este tema del presupuesto. ¿Se siente cómodo haciendo su trabajo en esas circunstancias? O sea, me gustaría entender cuál va a ser la perspectiva, porque yo he escuchado, o sea, respuestas muy ácidas también de parte del INE con respecto a lo que recibe, ¿no? Pues me parece que por parte de la institución nosotros hemos presentado los hechos, los datos de manera objetiva, para que se pueda también valorar todas las condiciones del trabajo institucional. El INE ha sido víctima de ataques de desinformación terribles. Entonces, ante ello, desde luego que la institución es una institución del Estado mexicano. El INE no puede quedarse callado y simplemente aceptar. Lo que hemos hecho incluso es, hemos implementado estrategias de combate a las noticias falsas, como Certeza, que es un proyecto que tiene por objeto hacer una especie de fact-checking frente a desinformación, venga de donde venga. De instancias oficiales, sí. Ajá. Lo hacemos en el propio instituto y desde luego lo difundimos a través de los medios de comunicación, del periodismo nacional también. De las redes. Así ¿Y cómo, bueno, para poder entrar en una pregunta ya más viendo hacia un futuro, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer consensos cuando hay una polarización tan radical? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es construir una base muy sólida de puntos centrales, puntos de consenso. Es decir, recrear más que refundar, recrear los grandes consensos en cuanto a las reglas del juego. Sí. Y todos respetar esos consensos. Principalmente los actores políticos. Hay un estudio muy interesante de Aníbal Pérez Liñán y Scott Mainwaring, en donde uno de los principales aspectos para que las democracias caigan, se sostengan o emerjan, es justamente el aprecio que los líderes políticos, los actores políticos, tienen por las reglas de la democracia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que, como sociedad, educar a nuestros liderazgos en el estilo de vida democrático y exigir ese estilo de vida democrático para que sea atendido, ¿no? Esa es una parte importante. Otra parte importante es, desde luego, revisar los controles de la política, cerrarle la puerta
a la desinformación, cerrarle la puerta no a la polarización, porque esa es parte del juego, pero sí a la intolerancia. A la intolerancia que hablábamos al inicio del programa. Esa sí no forma parte de la ecuación democrática, la intolerancia. Bueno, gracias Roberto por estar con nosotros en Panamá, gracias por todos tus aportes, vamos a estar pendientes de lo que surja y tratar de llevar, bueno, pues una vida democrática, que pueda haber distensión, puede haber tensiones, puede haber oposición, obviamente, pero que haya una forma de respeto para que no se mermen las democracias. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted también por escucharnos y por estar con nosotros cada día. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.